Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos hoy. Vamos a tener una nueva clase. Vamos a recordar un par de recomendaciones que les di la clase pasada, que son para mejorar tu rendimiento en este tiempo, ¿sale? Entonces, una de ellas era eliminar distractores, ya sea la televisión, algo, que estés en algún lugar ruidoso tomando la clase, quizá estás en el lugar más ruidoso de tu casa, aplicaciones o dispositivos móviles. Si estás viendo esta clase en tu computadora, es mejor que no tengas el celular a la mano. Y si estás viendo la clase en el celular, sería bueno que apagaras o silenciaras las notificaciones de WhatsApp y de las demás redes sociales para que puedas concentrarte. Entonces, otras cosas que vas a necesitar para tomar la clase van a ser libreta y pluma, porque tienes que recordar que de cada clase tienes que tomar un apunte que es parte de la tarea. La ventaja de que esta clase esté en video es que vas a poder pausar cuantas veces sea necesario para tomar tu apunte sin necesidad de distraerte, o vas a poder regresar también cuantas veces sea necesario para entender el tema. Si todavía quedan dudas, recuerda que les voy a pasar mi correo personal para que cualquier cosa que no hayan entendido sobre la clase o sobre la tarea me puedan escribir y con mucho gusto les contesto. Otra cosa que es importante que tomes en cuenta son los horarios de productividad que tienes. Esto quiere decir los momentos del día donde permaneces más concentrado. Hay personas que se concentran más durante la mañana y hay personas que se concentran más durante la tarde o durante la noche. Entonces, si tú ya tienes identificados tus horarios de mayor productividad, te recomiendo que destines ese tiempo para estudiar. Y última recomendación, mantente hidratado durante la clase. Es importante tomar agua natural, ya dijimos, no coca, no agua de limón, agua natural para que tu cerebro se oxigene y te sea más fácil aprender y retener la información que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a empezar. El tema de hoy son oraciones principales y secundarias. Lo primero que debemos saber y entender es que las oraciones son ideas y las ideas son expresadas mediante oraciones. Una oración es una idea acabada, es decir, cada que queremos comunicar algo lo hacemos mediante una oración. Oración es igual a idea. Ahora, esto quiere decir, nosotros pensamos cosas y esos pensamientos cuando los expresamos lo hacemos mediante nuestra voz o mediante la escritura. Eso que expresamos, lo expresamos mediante oraciones, pero esa oración es la expresión de la idea. Por eso, en este sentido, en la clase vamos a tomar como sinónimos oración e idea, ¿ok? Entonces dice, esta es la definición de oración y puede que venga en el examen, entonces es importante que te la aprendas. La oración es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. Esto quiere decir que es la parte más pequeña que tenemos de expresión que transmite o comunica una idea completa. O sea, tenemos muchas unidades en el lenguaje como la letra, la palabra, la frase, pero solo la oración expresa algo, comunica algo por completo. Entonces, esto ya lo vimos en algunas otras clases, esta definición, pero bueno, si estás en un grupo donde yo no era tu maestra o ya habías olvidado esta parte de la clase que tuviste conmigo, pues es bueno repasarlo. Ahora, las oraciones o las ideas se clasifican en 3 tipos. En un texto podemos encontrar idea general, idea secundaria e idea principal. El orden sería general, principal y secundaria. Ahora, ¿por qué el tema no dice oraciones generales, principales y secundarias? Bueno, ahorita les voy a explicar. Primero, la idea general es el tema de nuestro texto. La idea o tema del que hablaremos a lo largo de nuestro escrito. Esta idea generalmente se halla en los títulos.
Y les decía, ¿por qué no dice oración general? Porque normalmente un título no es una oración, es solo como una frase. Entonces, creo que por eso no le pusieron oraciones generales también. Pero lo que sí son oraciones son las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces, las ideas principales o las oraciones principales dice que es la oración más importante del párrafo. Es decir, en un texto que está dividido, que es un conjunto de párrafos, está construido a base de puras oraciones, pero una de todas esas oraciones en el párrafo es la idea guía o la idea más importante, la que le va a dar sentido y respaldo, más bien sentido y estructura al resto del párrafo. Entonces, dice, esta idea generalmente se halla al principio. Ojo, esto no quiere decir que siempre se halla al principio, sino normalmente es muy común que la primera idea que sale en el párrafo sea nuestra oración principal y luego el autor se dedique a explicarla, ampliarla, a ejemplificarla, etc. Entonces, tú siempre debes de analizar y de comprobar que realmente sea esa la oración principal. Ahora, ¿cómo puedes tú comprobar eso? Bueno, cuando tú ya tienes sospecha de cuál es tu idea principal, puedes imaginar que esa idea no está en el párrafo, como extraerla mentalmente y ver si las oraciones que quedan en el párrafo son suficientes para entender o que tenga coherencia ese párrafo. Entonces, si empieza a carecer de coherencia, si algo le falta, entonces efectivamente esa oración que tú escogiste es la oración principal. Pero si el párrafo puede seguir como si nada, entonces es solo una idea secundaria. Bueno, ahora sí, las ideas secundarias sirven para ampliar o desarrollar a nuestra idea principal. ¿Por qué? Porque la idea principal, a pesar de que es la idea central y la más importante, es una oración demasiado resumida o sintética para decir todo lo que necesitamos decir sobre ese tema. Entonces, las oraciones secundarias también son muy importantes porque sin ellas no se entendería nuestra idea principal. Entonces, dice ahí, le explican, ejemplifican y amplían la información de la idea principal del párrafo. Ahora aquí hay un ejemplo de un texto donde dice, la parte de amarillo sería la idea principal y la parte rosa serían todas las otras oraciones que son secundarias. Ahora una oración empieza en una mayúscula y termina en un punto. Entonces, aquí tenemos una idea principal y luego tenemos una, dos ideas secundarias. Entonces, dice, en 1987 el doctor Richard Lagow de la Universidad de Texas en Austin anunció que podía fabricar dientes y huesos naturales. ¿De qué trata el párrafo? De esto, ¿sale? Obviamente si me quedo solo con esto, pues conozco a grandes rasgos el tema, pero en realidad no sé prácticamente nada. Entonces dice, aproximadamente 200 compañías interesadas lo acosaron, pero tenía mucho más que aprender antes de estar listo para instalar una fábrica de huesos. En la actualidad los puede hacer prácticamente de cualquier tamaño, forma o densidad. He experimentado con conejos, cerdos, perros y monos. Ahora algunos tejanos ya portan dientes postizos que no lo son del todo. Entonces, como les decía, la idea en amarillo sería la más importante o el resumen del resto del párrafo y las otras nos dan más datos sobre esta misma idea. ¿Ok? Ahora, tengo aquí una especie de texto. Digo especie porque en realidad no dice nada, solo son letras. Quería que te enfocaras en la estructura que tiene este texto, no tanto en cómo lo decía, porque hay una forma también de analizar los textos y de entender lo que dicen, que es deconstructiva. Esto quiere decir destruir el texto o hacerlo pedazos y luego construirlo a partir de esos pedazos o entenderlo a partir de cada una de sus piezas. Entonces, tenemos unas palabras que están hasta arriba en el centro y que evidentemente llaman la atención y se distinguen del resto del texto, que sería el título.
¿ok? Y después vemos como bloques de conjuntos de letras u oraciones que serían los párrafos. Entonces, aquí todo obviamente es imaginativo, porque en realidad no dice nada, pero bueno, yo le puse a cada oración un color y bueno, en el primer párrafo vemos que la idea principal, que en este caso las estoy subrayando de naranja, estaría como a la mitad del párrafo, porque quiero que se te quede que no necesariamente las ideas principales son las primeras del párrafo, siempre hay que verificar. Entonces, en este caso estarían a la mitad, las ideas secundarias estarían en rosa, en el segundo párrafo estaría el principio, en el tercero sería la segunda oración, en el cuarto sería la primera oración y en el quinto la primera oración también. Entonces, están clasificadas por colores. Esto lo vas a hacer tú también en tu tarea, con un texto real que tú busques en internet. Te dejo ahí algunas sugerencias de dónde lo puedes buscar. Tú vas a analizar ese texto y vas a subrayar de un color la idea general de ese texto, de otro las ideas principales, es decir, una oración, la más importante por párrafo, y de otro color distinto las ideas secundarias, que serían todas las demás oraciones de cada párrafo. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente, sin saber qué dice el texto, más o menos podemos ver un esquema de cómo se pueden analizar las ideas. Ahora el siguiente tema del temario es el 3.13, que son los enunciados que introducen información, oraciones temáticas o definiciones. Y dice, son aquellas oraciones que exponen la comprensión de un concepto. En ocasiones, cuando vamos a hablar de un tema, lo primero que tenemos que hacer es definir aquellos conceptos que estén involucrados. Este tipo de oraciones pueden ser oraciones principales o secundarias y sirven para describir o dar información sintética sobre un tema, idea o concepto. Dice aquí, uso del verbo ser. Entonces, esto es solo como una nota importante a resaltar. Entonces, ¿cuáles son esas oraciones temáticas o definiciones? ¿Qué quiere decir con esto? No hay mucho que pensar. Cada que tú defines algo, estás utilizando o lo estás haciendo mediante oraciones temáticas o definiciones. Es decir, si tú pones la definición de algo en algún lugar o dices la definición de algo, es una oración temática o de definición. Así de simple. Entonces, este tipo de oraciones tienen como característica, no en todas las ocasiones, pero sí es muy constante, el uso del verbo ser. Entonces, normalmente cuando tú defines algo, lo defines con es, ¿sí? En este caso, en el ejemplo dice, denominamos la fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o estructura de un cuerpo. Pero también podemos decir, la fuerza es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Esa oración nos resulta más familiar, ¿no? Porque siempre que definimos o explicamos cómo es algo, usamos el verbo es o ser, ¿no? Entonces, bueno, después están los enunciados que amplían la información. Entonces, aquí dice explicaciones y ejemplos. Entonces, nosotros, mediante explicaciones o mediante ejemplos, ampliamos la información que damos, por ejemplo, en las oraciones temáticas o de definición. Entonces, dicen, estos enunciados, siempre representan una idea secundaria en el texto, pues se basan en la información de una idea principal para detallar, ampliar o mostrar ejemplos de la misma. Entonces dice, explicación. ¿Qué es explicación y qué es ejemplificación? Para empezar, explicación es hacer entender un concepto o una situación. Explicamos cuando creemos que algo no está suficientemente claro o no ha sido comprendido por nuestro interlocutor. Explicar consiste en clarificar o hacer entendible algo. Es hacer comprenderle a otro de lo que estamos hablando. Entonces, aquí usamos o solemos usar ¿por qué? ¿Por qué? Más bien, ¿por qué? U otros nexos causales o de consecuencia. Ejemplo,
Los científicos atribuyen la tendencia al calentamiento global observada desde mediados del siglo XX a la extensión humana del efecto invernadero. El calentamiento global que se produce cuando la atmósfera atrapa el calor que se irradia desde la Tierra hacia el espacio, ciertos gases de la atmósfera bloquean el calor y no permiten que escape. Los gases de larga vida que se quedan de manera semipermanente en la atmósfera y no responden físico-químicamente a los cambios en la temperatura se describen como forzantes del cambio climático. Gases como el vapor de agua que responden física o químicamente a los cambios en la temperatura son considerados retroalimentadores. Entonces, aquí en este ejemplo nos están explicando a qué se atribuye el calentamiento global. Entonces, cuando intentamos hacer entender, en este caso, qué es el calentamiento global, podemos utilizar este tipo de construcciones. Después, el siguiente tema, que es la ejemplificación, dice demostración o ilustración de una cosa, problema o idea mediante un ejemplo. Entonces, uso de, por ejemplo, como, etcétera. Este tipo de palabras puede estar presente en este tipo de construcciones. Y dice el ejemplo. El abuso verbal se define como uso excesivo del lenguaje para minar la dignidad y la seguridad de alguien a través de insultos o humillaciones de forma súbita o repetida. Puede darse en cualquier ámbito y afectar a cualquier persona. Por ejemplo, entre amigos o en un grupo social, el abusador utiliza apodos humillantes e hirientes. Además, puede incluso amenazar o menospreciar a la víctima delante de otros. Entonces aquí podemos ver en el segundo párrafo, por ejemplo, entre amigos, o sea, primero nos dice qué es el abuso verbal y después nos da un ejemplo, ¿sí? De esa definición de abuso. Entonces, aquí tenemos la palabra, por ejemplo, que era algo que les decía que puede ser recurrente en este tipo de construcciones. Y bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre explicar y ejemplificar? La explicación me dice el cómo de algo, mientras que la ejemplificación me muestra un hecho u objeto de la realidad que demuestra o comprueba dicha explicación. Entonces, si yo te digo, bueno, como aquí en el ejemplo, ¿no? El abuso verbal es cuando alguien te hace perder tu autoestima. ¿Cómo hace perderte esa autoestima? Pues a través de estarte diciendo constantemente, no sé, palabras hirientes o menospreciándote verbalmente. Y te digo, por ejemplo, cuando, no sé, tu amigo en la escuela te dice tonto todo el tiempo, en lugar de tu nombre, te lo dice como si fuera tu nombre. Entonces, ahí, o sea, una cosa es cuando yo te estoy explicando qué es el abuso y otra cosa, el abuso verbal, perdón, y otra cosa es cuando te estoy mostrando algo donde en la realidad se refleja ese concepto. Entonces, bueno, dice aquí hecho u objeto de la realidad que demuestra o comprueba dicha explicación. Y bueno, aquí damos por terminada esta clase o esta sesión y de tarea. Primero es importante que leas y analices un texto que les voy a enviar. Bueno, se los voy a mandar por medio de la escuela, que se llama Material para Huesos. Dice, copia y pega en un documento de Word y subraya de color gris la idea general, de color amarillo las ideas principales y de rosa claro las ideas secundarias. Entonces, lo que hice hace rato en los ejemplos que te puse, tanto de todo el cuerpo del texto como tal, como en el parrafito que vimos, ese parrafito es parte de este texto que te voy a mandar. Entonces yo ya te puse ahí el ejemplo de cómo tienes que hacer la tarea, ¿sale? Tú nada más aplícalo. Y luego dice la segunda tarea, realiza 5 oraciones temáticas o de definición. Tercera tarea, copia y pega un párrafo ejemplificativo y uno explicativo. Es decir, igual como en los ejemplos, uno donde te esté explicando una idea o un concepto
y otro donde te ponga ejemplos de esa idea o de ese concepto, o de otro, ¿sí? El chiste es que veas aplicado la escritura de estos dos ejemplos. Y después señala cuál es cuál. Por favor, ponle en cada parte, si es, por ejemplo, si tú copias de un mismo texto, 1 o 2 párrafos y ahí en uno está el ejemplo y en otro la explicación o al revés, sí es importante que le pongas ahí, esto es explicación, esto es ejemplo, ¿no? Y si no encuentras en un mismo texto, puedes copiar de dos diferentes. En uno, el párrafo, donde encuentres un párrafo que está ejemplificando algo, y en otro donde encuentres un párrafo que lo está explicando. Y última tarea, copia el apunte, tómale foto y adjúntala. ¿Ok? Ahora aquí les dejo algunos recursos extras. Dice, si quieres repasar o entender mejor estos temas, les dejo 2 enlaces, uno para ideas principales y otro para ideas secundarias. Y un tip, esta es una página donde puedes encontrar artículos interesantes, bien escritos para realizar tus tareas. A veces cuesta trabajo encontrar información que te sea útil para hacer las tareas, o hay información pero que es de baja calidad, que no usa bien los signos de puntuación, o que el contenido es pues de muy mala calidad. Entonces, esta es una página de la NASA en español, donde puedes encontrar algunos artículos de divulgación. Si los quieres tomar de ahí está bien, y si los quieres tomar de otro lado también. Bueno, eso sería todo por esta clase. Y hagan su tarea. Cualquier cosa les voy a escribir aquí mi correo personal. Bueno, creo que no. Permítanme tantito. Permítanme. Ahorita se los escribo. Ok. Entonces, mi correo personal es mara.prds@gmail.com. Entonces, en este correo me pueden escribir solo para preguntarme dudas de la clase o de la tarea. La tarea la tienen que mandar al correo que les proporcionó la escuela. Ahí es donde les van a calificar y llevar el control de que estén entregando todo lo que necesitan entregar. A mí solo son dudas, ¿ok? Pues bueno, eso sería todo. Les voy a pasar la información de la tarea y las ligas a la escuela para que se las puedan enviar por correo, o si ustedes preguntan, se las puedan pasar. Gracias.